Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar. ¡Es tiempo! Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Vamos! Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, es tiempo de levantar la voz y exaltar al Rey que vive y reina por los siglos. ¡Eh! ¡Vamos todos! Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. ¡Vamos! Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Hola hermanos, buenas noches, Iglesia de Devoto, Dios los bendiga. Déjenme que mis primeras palabras sean para saludar y felicitar a los maestros por vocación, maestros que sirven en la congregación. Dios los bendiga y les dé un lindo tiempo. Queremos desearles lo mejor en el Señor en la tarea que desarrollan y que tan significativa, tan importante
en la vida de las personas, en su formación y en su crecimiento. Dios los bendiga mucho. Y en esta noche quiero que podamos pensar un poquito en lo que la palabra nos presenta, en el encuentro que debemos tener con nuestro Dios y en que el señorío de Cristo sea una verdad, sea una experiencia que cada uno de nosotros vivimos. Sabemos que la presencia del Señor nos sostiene, nos afirma y hace que nuestro carácter sea formado, a que nos dispongamos a humillarnos delante de su presencia, a pedir perdón por nuestros pecados y a dejar que podamos cada día experimentar el perdón, la sanidad, el tiempo de encuentro y de seguridad por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Hay un texto en la palabra de Dios que conocemos mucho porque lo leemos mucho, que está en Filipenses en el capítulo 2, en los versículos que van del 5 al 11. Y dice esta palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es una declaración poderosa la que el apóstol Pablo escribe a los hermanos allí en la iglesia en Filipos. Jesucristo es el Señor, somos llamados a confesar que Jesucristo es el Señor. Dice que va a haber un día en que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Los hijos de Dios somos llamados a experimentar el señorío de Cristo en nuestra vida por la transformación que produce la presencia de Dios en nuestro corazón, porque así nos es revelado el pensamiento de Dios para cada uno de nosotros. El señorío significa que Él ocupa el primer lugar siempre y en todas las cosas. Es dejar que Dios modele y moldee nuestra persona. Lo más importante y maravilloso que ha ocurrido en nuestra vida es el haber confesado a Cristo y haber encontrado en ese sacrificio que leíamos en la palabra. Dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por la muerte de Jesús en la cruz nosotros alcanzamos salvación, y por la muerte de Jesús en la cruz nosotros somos reconciliados con Dios. Y como Él resucitó, Él está sentado a la diestra de Dios, Él intercede por nosotros, el Espíritu Santo también lo hace. Somos llevados a ese encuentro con el Señor que va transformando nuestra persona y nos permite conocerlo cada día más. Es bueno que nosotros podamos tener un encuentro permanente con el Señor. Hay otro texto en la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes, que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Dice que un día estaba Jesús a orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. La gente quería escuchar a Jesús. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le respondió Simón. Pero como tú lo mandas, como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron, recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. El señorío de Cristo se manifiesta cuando nos abrimos a que Jesús suba a la barca de nuestro corazón y en la disposición de ir a aguas más profundas, a permanecer en Cristo para que Él permanezca en nosotros
y a ir más profundo en Jesús. En Juan, en el capítulo 15, los versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios: permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En este texto que acabamos de leer de Lucas dice que Jesús, frente a la gran multitud que lo estaba escuchando, subió a una de las barcas, la que pertenecía a Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando Jesús le pidió a Pedro subir a su barca, este ni imaginó ni se le cruzó por su pensamiento lo que acontecería en su vida de ahí en adelante. Cuando permitimos a Dios subir a nuestro corazón, le damos el lugar, pasan cosas notables, notorias de parte de Dios, porque allí dejamos que Él gobierne nuestra vida y nos afirme. Pablo lo decía de esta manera, escribiendo a los colosenses en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Por esto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, por esto, de la manera como recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Vivan ahora en Él, en Cristo, en Jesús, en el Señor, y allí nos tenemos que arraigar y afirmar. Deja que Cristo suba a la barca de tu corazón y vas a ver las cosas que Él va a hacer a través de tu vida. ¿Qué mueve nuestro corazón para saber qué hacer y cómo hacerlo? Hoy se hacen encuestas, aparecen los hashtags, los trending topics que marcan tendencias o las van generando. Cosas que van formateando, le van dando forma a nuestra manera de ver las cosas, de pensarlas, y estas están en general muy lejos de Dios. El trending topic, el hashtag de Dios, la dirección de Dios, la esencia de Dios es amor. Él nos ama y Él con ese amor nos bendice, nos restaura, nos sana. Por eso es necesario permanecer en Jesús, tomar el señorío de Cristo para nuestra vida y dejar que Él esté en la barca de nuestro corazón. Sigue diciendo esta palabra que además de subirse a la barca de Pedro, a la barca de Simón, y comenzar todo un proceso que iba a ocurrir en la vida de este pescador, dice en el versículo 4 que cuando acabó de hablar le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Quiero desafiarte a que permitas que Jesús suba a la barca de tu corazón y que lo haga de manera permanente, pero que además respondamos a esta expectativa que está en el corazón de Dios de ir a aguas más profundas. Quiero desafiarte a ir a aguas más profundas, a conocer el mandato que nos da el Señor para nuestra vida, aún en aquellas cosas que sabemos hacer muy bien. Dios no se basa en nuestros recursos, pero sí los utiliza. Por eso es necesaria la obediencia. Pedro va a tener un encuentro con el Señor Jesús que sería el inicio de un proceso de transformación impresionante. Siempre el trato íntimo con Jesús transforma y nos lleva a ser más parecidos a Él. Un aspecto es notable: cuando ocurre este encuentro, Pedro recién estaba conociendo, se estaba relacionando con Jesús. Lo había visto por lo que podemos observar en la palabra, en los evangelios. Posiblemente lo hubiera visto, hubiera tenido un encuentro antes, y este iba a ser el encuentro central de allí en adelante para la vida de Pedro. Dice que Pedro iba a ser sorprendido por una pesca milagrosa. Dice: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Siempre
que nosotros obedecemos a Dios, hay respuesta. Y en este caso Pedro sorprendido por una pesca impensada, milagrosa. Jesús utiliza los propios recursos y el oficio del pescador de Simón. Y ante la indicación de ir mar adentro y ir más profundo, como dice esta palabra, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes. Jesús tiene una palabra para Pedro: echen las redes, y Pedro responde de su formación y su experiencia. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, dice el versículo 5. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es segura, es una firme ancla, y la profundidad de la palabra, de la promesa que viene de parte de Dios, es certeza. La palabra de Jesús es autoridad, y Pedro nota esto en la expresión de Jesús. Habían estado tratando de pescar toda la noche y no habían pescado nada. Dice Pedro, pero dice: mas en tu nombre echaré la red. Algo comenzaba a movilizar la vida de Simón. La fe, eso de comenzar a entender quién era Jesús. Por eso cuando nosotros dejamos a Cristo entrar a nuestro corazón, que Él suba a nuestra barca, que cuando vamos más profundo en el conocimiento, en el encuentro, a aguas de mayor profundidad, allí podemos recibir la palabra y podemos responder en fe y en obediencia al Señor. Más en tu nombre echaré la red. Dice que lo hicieron y encerraron gran cantidad de peces, había abundancia. Dice que tuvieron que llamar a otras barcas para que pudieran recoger todo lo que habían pescado. La palabra de Dios, aún con nuestras limitaciones humanas, la obediencia a Dios siempre es saludable, buena, consejera. La palabra es exhortación, la palabra es dirección. La palabra del Señor produce milagros porque viene del poder sobrenatural de Dios. Cuando hay quiebres, hay tensiones, cuando hay escasez, cuando no pescamos nada, es cambiado por la palabra y el obrar milagroso de Dios. Necesitamos renovar, afirmar nuestra esperanza y nuestra fe en la obra de Dios, porque le estamos dando el lugar. Vamos a aguas más profundas y reconocemos el señorío de Cristo, porque Dios nos ama. En el ejercicio de la fe y en la obediencia hay bendición. Cuando tenía unos 10 años, mis padres habían venido de Uruguay junto con mi hermana, que era un año mayor que yo, y recién cuando tuvimos 10 años, por cuestiones políticas de los países de Uruguay y Argentina, pudimos viajar a Uruguay. Y allí iba visitando a familiares que nunca había visto. No había visto a mis tíos, no conocía a mis abuelos, a mis primos. Y había una tía que tenía una casa muy cerquita del Río de la Plata. Y allí íbamos en los veranos. Y en la primera oportunidad que fui me enseñaron a pescar con bolita. Era agarrar una caña, que había muchas, ponerle un hilo de nylon, un anzuelo, un corchito o una bollita, y tirar allí muy cerquita, a 2-3 metros de la orilla, tirar la caña y esperar a que aquel corcho o la bollita se hundiera. Y cuando se hundía un poquito, se hundía otra vez, había que tirar fuerte y ahí se quedaba enganchada una mojarrita, una cosa muy chiquita. Para comer algo había que pescar decenas de ellas para poder comer algo. Cuando pasó un poco de tiempo, íbamos otra vez por ahí, cuando tenía 12, 13 años, ya me enseñaron que había otra manera de pescar, y era un hilo bien firme, ponerle 4 o 5 anzuelos, ponerle la lombriz en la carnada, una plomada en la punta
Y allí desde la orilla, con mucha fuerza y mucha velocidad, hacer girar aquella línea y tirarla a lo más profundo en el río. Y allí la pesca era distinta, ya no eran mojarritas, eran peces mucho más importantes. Cuando nosotros vamos a lo profundo de nuestro encuentro con Dios, allí podemos encontrar cada una de las cosas que nosotros necesitamos para vivir la experiencia de Cristo en nuestro corazón, y podemos ver la excelencia de todo lo que el Señor tiene para nuestra vida. Pedro advierte que Jesús trabaja en la profundidad del corazón. Al echar las redes en las aguas profundas del lago de Genesaret, allí en el mar de Galilea, lo que horas antes había sido fracaso, ahora es pesca abundante. El señorío de Cristo se expresa en el trato cercano, cotidiano, en el conocimiento de Jesús, en obedecer, en reconocer su voz. La palabra que viene de Dios tiene potencia, autoridad y es vital, es transformadora. Nos sana, nos afirma, nos conmueve, nos exhorta, nos reprende, nos proyecta. La presencia y la palabra del Señor nunca nos dejan igual. Por esto necesitamos estar en su presencia y tomar y hacer nuestra su palabra. Y más profundo es no quedarnos en lo superficial, sino tomar toda la riqueza del amor de Dios. Una segunda cosa que vemos en este texto es la disposición que tenemos que tener a ser trabajados, a ser tratados por Jesús. Dice el versículo 8 que al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. La obra de Jesús en nosotros nos mueve a la santidad, y reconocemos nuestra necesidad de pedir perdón por nuestros pecados, pero de ir creciendo en la seguridad de que Dios está con nosotros, que nos acompaña, que nos ayuda. Simón estaba asombrado con lo que había ocurrido, con lo que había acontecido. Dice que se acercaron y vieron algo que era tan imponente que Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. ¿Te asombra el Señor diariamente? Cuando Él sube a tu corazón y vas a lo más profundo, vas a ver la mano del Señor en tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu ministerio. Vas a recibir una palabra reparadora. Lo que antes no había podido pescar nada, ahora era una pesca sobreabundante que te quita el temor, que es afirmativa de parte del Señor. La primera palabra que tiene Jesús para Simón y para los otros que estaban allí ayudándolo, pero era directa para Simón, fue: no temas, no temas. Esa es la palabra cuando nosotros dejamos que Jesús trabaje en nuestro corazón. Él quita, echa fuera todo temor. En tercer lugar, debemos reconocerlo con toda la plenitud y la potencia que tiene la presencia de Dios. Allí no solamente había habido una palabra para que hubiera una pesca abundante, sino una palabra que iba a cambiar, que iba a transformar el corazón de Simón Pedro. El señorío de Cristo siempre sacia el corazón. Dice en Juan en el capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El señorío de Cristo nos da perdón. Dice la palabra en Efesios 1:7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conformes a las riquezas de su gracia. La gracia de Dios se expresa cada día cuando nosotros le dejamos subir a la barca de nuestro corazón, cuando vamos más profundo en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Allí es cuando somos asegurados en esa gracia infinita que Dios tiene por cada uno de nosotros. El señorío de Cristo es libertad, el señorío de Cristo es vida. Dice en Juan, en el capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El señorío de Cristo te pastorea a vos
pastorea tu vida, pastorea tu corazón, pastorea tu casa, tu familia, el lugar donde te encontrás. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a las ovejas y a mis ovejas y las mías me conocen. Cuando buscamos ese encuentro con Dios, Dios va obrando en nuestra vida, nos va guiando, nos va orientando y nos da la seguridad de que vamos a tener a través de su presencia todo lo que nuestra vida puede necesitar y vamos a tener fortaleza en el tiempo de crisis, vamos a tener seguridad en el tiempo de duda, vamos a tener provisión en el tiempo de escasez, vamos a poder recibir esa palabra no temas porque Dios está guiando todas las cosas. Tené presente siempre que no depende de lo que tenés, sino a quién tenés y nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. En cuarto lugar, el señorío de Cristo trae propósito a la vida de los que somos sus hijos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu corazón? Este es un tiempo para pensar cómo es nuestra relación con Dios, para que pienses cuál es tu relación con Dios. Si estás escuchando por primera vez acerca de estas cosas, te invito a pensar en el amor, en el favor, en lo que Dios quiere hacer en tu vida. En el texto que leímos al principio dice que Jesús se tomó forma de hombre, siendo Dios tomó forma de hombre para morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados y para reconciliarnos con Dios. Y cuando nosotros confesamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, allí le pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, dice que somos salvos. Y si nunca hiciste esta oración de fe, te invito a que en esta noche puedas decirle a Cristo: Jesús, te recibo como el Señor de mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te confieso como el Salvador de mi vida. Y si ya hiciste esta oración, que en este sea un tiempo que dejes que Dios guíe tu vida, que Dios guíe tu corazón, que te dejes completar por la llenura del Espíritu Santo de Dios. El Señor de Cristo siempre nos da propósito, nos acompaña en todo tiempo. Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso te animo a que Jesús ocupe la barca de tu corazón y que te propongas, te dispongas a responder. Dice, vamos más profundo, metámonos más en el mar. Fue la palabra que recibió Pedro. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes. Cuando vamos más profundo en Cristo, allí nuestra pesca, el recibir de parte de Dios es más poderoso, es transformador, es lo que necesitamos, porque la presencia, la palabra y la autoridad de Jesús tienen resultados milagrosos. Como mencioné al principio, cada día se presenta con sus particularidades y depende casi enteramente de la búsqueda que hacemos de la presencia de Dios en ese recorrido, de ser sensibles al Espíritu Santo para escuchar la voz de Dios, para ser movidos a lo que está en el corazón del Señor y a recibirla con la seguridad y con la autoridad de quien viene. Cuando Pedro escuchó eso, lo primero que hizo fue dice, estuvimos pescando toda la noche y no sacamos nada. Pero ahí tiene ese tiempo que necesitamos nosotros que en cada momento tener. Más en tu nombre echaré la red. Hoy hay muchos mensajes, discursos, palabras que escuchamos y a veces que las tomamos como si fueran el oxígeno que nos permite respirar para advertir que no era tan así, comenzar a ahogarnos en situaciones, en problemas, en quejas. Dios quiere darte una palabra que te ayude, que te sostenga, que te levante, y aun cuando podamos estar pasando por algún momento difícil, saber que el Señor está con nosotros y que Él nos va a levantar, aun cuando no hayamos pescado nada,
el Señor nos va a proveer. Hay otra experiencia que va a vivir el apóstol Pedro muy parecida a esto, pero después de haber pasado casi 3 años junto con Jesús, viendo, escuchando, observando, recibiendo enseñanza de parte del Señor. Y todo esto había trabajado en el corazón de Pedro, pero Pedro había tenido un tiempo que el Señor Jesús ya le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ya había pasado este tiempo, había pasado el tiempo de la crucifixión de Jesús, y los discípulos habían estado allí ocultos, y en algún momento narra el Evangelio de Juan en el capítulo 21 un acontecimiento hermoso, precioso. Y dice esta palabra a partir del versículo 3, que Pedro dijo, me voy a pescar. Y los otros discípulos, había 7 discípulos más que habían estado con Jesús, le dijeron, nos vamos contigo. Salieron de allí, se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. ¿Te acordás? Lucas capítulo 5, ocurrió exactamente lo mismo. 3 años después, Pedro y otros discípulos de Jesús se fueron a pescar, y dice que salieron, se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. La manifestación amorosa y misericordiosa de Jesús otra vez se va a dar a través de una pesca significativa, relevante. Pedro va a vivir nuevamente la experiencia de no pescar nada. Y dice en el versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Cuánto necesitamos de un amanecer de Dios en nuestro corazón? ¿Necesitas un amanecer de Dios en tu vida? Esta vez, cuando Jesús se acerca, va a haber un nuevo amanecer. Cuando perdiste la esperanza de alcanzar tu proyecto, de cubrir tu necesidad, de alcanzar armonía, buena relación en tu casa, de tener paz, de pescar algo, Dios te muestra que está. La luz del amanecer se hace notoria y se expresa confirmando que el pescado y el pan ya están preparados, listos de antemano. Y allí dice la palabra que Jesús les dice, versículo 6, tiren la red. Primero les hace una pregunta, versículo 5. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos, no habían pescado nada. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. La indicación del Señor. Y esta vez Pedro no pone ninguna objeción. No le dice, como le había dicho la otra vez, estuvimos pescando y no sacamos nada. Esta vez no hay ningún reparo. Siempre ir más en profundidad de trato, de comunión con el Señor, va modificando nuestra estructura mental, y nuestro corazón es abierto por la presencia, por la palabra de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ir a las aguas más profundas y obedecer a Jesús cambia nuestro fracaso, la impotencia, la escasez, lo común, para que comencemos a vivir la vida de abundancia, lo que significa la obra de Dios en nuestra vida. Y dice la palabra que aquella pesca sacaron 153 peces. Dice que era imposible arrastrar aquella red. Eran tantos, dice, los peces, que la red se rompía. Ir a aguas más profundas y obedecer a Jesús nos ayudan a conocer lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y es una cuestión de decisión cotidiana, porque muchas veces nos va de maravilla, aún sin haber hecho nada, por encontrarnos con la presencia del Señor. Y eso nos relaja y hasta nos hace pensar en nuestra suficiencia, en que nosotros podemos pescar. Pensemos un poco,
Experimentar la presencia de Dios, recibir la abundancia de su amor, es lo que nos sostiene y proyecta siempre. No es lo mismo con el Señor que sin Él. No es la misma experiencia tomar la palabra que Dios tiene para nosotros que vivir tomando otras palabras, otros discursos con contenido que nos aparta de conocer el corazón de Jesús. No es lo mismo reconocer la autoridad de Jesús que terminar sometidos a algunas autoridades que no nos convienen. No necesitaremos obedecer a Jesús e ir a aguas más profundas en todo lo que tiene que ver con nuestra propia persona, en nuestras relaciones con los demás. Cuando Jesús viene a nuestro corazón, nos afirma, nos da carácter, nos da ese carácter de Cristo en nosotros. Ayer cuando escuchábamos la palabra que nos traía el pastor Ale Gómez, allí él nos habla de que nosotros tenemos que poner nuestra mirada tal como Dios nos ve, no en lo que piensan los demás, no en lo que dicen los demás, sino en el propósito, en la idea, en el pensamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tal vez sea volver a hacer algo nuevamente. Pedro había intentado pescar, no pescó ninguna de las dos oportunidades. Tal vez sea volver a hacer algo nuevamente, porque en Dios tiene resultados. En Dios las cosas cambian porque son conforme a su corazón y es posible vivir en victoria. La presencia nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. 3 pasos: obediencia, fe y en el nombre de Jesús. Pedro lo hizo cuando era una de las primeras veces que veía a Jesús y cuando su profesión de pescador por lo menos quedó observada y puso en marcha un proceso de transformación impensado. Yo te invito a activar esa partícula que a veces es muy escasa, dice, que es la fe. Si tuviese fe como un grano de mostaza, y esta le permitió a Pedro discernir que en el nombre de Jesús había autoridad y poder. Deja a Jesús permanecer en la barca de tu corazón y ir más profundo con Él. Y esa plenitud de la presencia de Dios va a llenar tu vida, va a llenar tu corazón. El apóstol Pablo le decía allí, así, y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que podamos vivir puesta nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor, que podamos dejar que Cristo suba a la barca de nuestro corazón, a ir más profundo cada día, cada momento, a no perder oportunidad, a no perder ningún tiempo, aunque en las cosas de todos los días no nos haya ido bien, aunque no hayamos pescado nada, sabemos que ir a Jesús y responder a las expectativas, a su palabra, esa palabra de autoridad, de poder, de milagro, de amor, esa palabra que te dice no temas, que nos sostiene, que nos acompaña, allí va a haber pesca y va a haber pesca en abundancia. Pedro recibió no solamente esa palabra, no temas, sino que dijo, en adelante, ahora serás pescador de hombres. Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para tu corazón. Dios quiere que vos seas ese sacerdote de tu casa, que seas esa mujer de valor, esa mujer de fe, esa mujer que acompaña todos los tiempos, todos los momentos, que seas un hijo que es obediente a la voz de sus padres, es un hijo que se esfuerza por crecer, una familia que se sostiene, y si estás solo, este es un tiempo para esperar, aguardar y para sostenerte en el amor y en el abrazo de Dios cada día para tu vida. Dejemos a Cristo subir a la barca de nuestro corazón y a ir más profundo en las cosas de nuestro Dios. Dios te bendiga, oramos y le pedimos al Señor que nos acompañe en este tiempo. Papá, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque cuando vos subís a la barca de nuestro corazón, nos traes paz, nos traes afirmación, nos traes seguridad. Padre, podemos saber en quién hemos confiado. Padre, y sabemos que en vos podemos tener esperanza, en vos podemos encontrar, Padre, el sostén, la guía, el aliento. Señor, en esta noche queremos declararte nuevamente como el Señor de nuestro corazón.
y permitir que este señorío sea una realidad, una verdad que vivimos de continuo. Padre, ayúdanos a ir a más profundo, a ir a aguas más profundas, a dejar que tu Espíritu nos muestre tu corazón y a saber que cada día vos vas a estar con nosotros. Padre, allí en la oración que Jesús nos enseñó, allí nos decía algunas cosas que es un bueno en este tiempo recordar, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Padre, oramos para que tu voluntad se haga en nuestra vida. Para eso nos abrimos al obrar de tu Espíritu. Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que bendigas la vida de mi hermano, de mi hermana, que bendigas cada casa, que bendigas cada hogar. Padre, que haya provisión suficiente. Padre, que el pan nuestro de cada día esté en cada hogar, en cada lugar. Padre, oramos por buena relación, por paz, por entendimiento en los matrimonios, en la familia, con los hijos. Padre, oramos, Señor, por sanidad física. Oramos, Padre, porque vos sanes emociones. Padre, oramos para que tu presencia, Señor, traiga seguridad, traiga el entendimiento, Señor, que vos vas a guiar todas las cosas y que vos lo vas a hacer bien. Padre, oramos para que esa palabra que recibió Pedro también la podamos recibir cada uno de nosotros. No temas, no temas. Así tu presencia, Padre, nos da serenidad, nos da tranquilidad. Por eso, Padre, te pido que bendigas en el nombre de Jesús la vida de mi hermano, de mi hermana, de cada uno, Padre, y que en esta noche podamos ser animados y alentados a saber que en vos tu señorío transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, Señor, y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nuestra vida, y eso nos ayuda, Padre, a transitar y a recorrer con seguridad en todo tiempo, aún en los difíciles, sabiendo que vos estás con nosotros. Te honramos, te adoramos, te exaltamos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, que tengas una hermosa semana en Cristo. Que no es de ti, el velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti, lo que no es. Solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte. Voy a seguirte en pos de tu Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia.
Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.